En muchísimas ocasiones yo me he hecho esta pregunta. ¿Realmente soy un cubano feliz viviendo en México? ¿Soy una persona feliz? ¿Tengo todo lo que quiero en este país? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Yo quiero en este video sincerarme, abrir mi corazón y responder a esta pregunta lo más objetivamente posible. Es cierto que un cubano cuando sale de Cuba, en este caso llega a México, tiene muchísimas, incontables razones para sentirse feliz, para sentirse realizado, porque ha encontrado en México innumerables oportunidades. Pero yo quiero enfocarme en 3 razones que me convierten a mí, creo, en una persona muy feliz, en una persona realizada y dichosa de poder vivir en México. Les quiero compartir estas 3 razones. Acompáñenme. La primera razón, y yo creo que muchos cubanos solemos olvidarla cuando estamos en México, es la libertad. Libertad con letras mayúsculas, libertad bien grande. Llegamos a México y al tener la posibilidad de vivir en un país libre con tantas oportunidades, solemos olvidar o a veces no queremos recordar de dónde venimos. Venimos de un país que carece de toda libertad, donde no puedes expresarte, donde no tienes la oportunidad de elegir qué hacer con tu destino, donde no puedes tener un pequeño negocio, no puedes hacer casi nada porque careces de una libertad ciudadana, porque estás limitado. Y yo creo que esa es la principal o una de las principales de las muchísimas que podríamos nombrar los cubanos que vivimos en México. Que una vez que llegamos a estas tierras conocemos por vez primera lo que significa vivir en libertad, lo que significa ser dueño de tu día a día, lo que significa poder hacer planes, lo que significa poder decidir el rumbo de tu vida. Eso los cubanos jamás lo podemos olvidar cuando estamos en México. Todos los días es algo que yo agradezco, es algo que yo valoro, respirar esa libertad, saber que el cambio que viví, que estoy viviendo, que sigo viviendo en México es completamente radical, diferente a toda la vida que tuve anteriormente en Cuba. Y a veces abusamos, eso hay que decirlo, muchos cubanos abusan de esa libertad y quieren hacer incluso las cosas en México que no fuimos capaces de hacer en Cuba y abusamos de esa libertad, nos queremos pasar de la raya. No olvidemos que México nos abre las puertas, no olvidemos que México nos recibe como uno más, como un ciudadano más, que nos da las mismas oportunidades que tienen los ciudadanos mexicanos, pero eso es algo que hay que cuidar, eso es algo que hay que respetar y eso es algo que uno debe recordar todos los días. Vivimos en libertad, pero tenemos que ser conscientes de lo que implica, de la responsabilidad que tenemos al vivir en un país libre como México. Yo considero que esa es una de las razones principales para yo sentirme plenamente feliz viviendo en México como cubano, que es muy importante. Una segunda razón, en Cuba los cubanos pasamos hambre. En Cuba los cubanos tuvimos muchísimas carencias. Mi generación, que es la generación de los 90, mi niñez fue en la década de los 90, en pleno periodo especial, por muchísimo que se esforzaron nuestros padres por darnos un vaso de leche, porque no nos faltara un pedazo de pan en el desayuno, tuviéramos arroz, frijoles, un pedacito de carne, lo básico. Sí pasamos muchísimas carencias, sí pasamos muchísimas necesidades. Y cuando un cubano llega a México, yo creo que por eso tiene esa reacción tan auténtica cuando se tropieza con una realidad tan cambiante, específicamente en el terreno, en el campo de los alimentos. Uno llega a un supermercado, uno llega a un centro comercial,
uno llega a un tianguis, uno llega a cualquier lugar en el barrio y ver tanta comida, por supuesto, que nos impacta, y créanme que es una reacción muy auténtica, porque creo que es una razón más que suficiente que jamás ningún cubano debe olvidar cuando vive en México: el acceso a los alimentos. Y cuando digo acceso a alimentos, digo a todo tipo de alimentos, porque podemos elegir qué desayunar, qué comer, qué cenar, qué merendar, a dónde ir un fin de semana, uno trabajando en este país, uno echándole ganas en México, puede alimentarse como mejor le plazca. Si quieres ser vegano, puedes ser vegano. Si quieres ser vegetariano, puedes ser vegetariano. Si te gusta comer todo tipo de carnes, lo puedes hacer. Tienes esa elección, cosa que en Cuba no podemos. ¿Cuántos amigos, cuántas personas tengo conocidos, padres diabéticos, padres hipertensos, que lamentablemente en Cuba no pueden tener la alimentación que necesitan para poder disminuir, para poder curarse, para poder estar estables y enfrentar su enfermedad? Y en México, si hacemos conciencia de ello, en México, si los cubanos verdaderamente pensamos en nuestro pasado, verdaderamente somos conscientes de dónde venimos, y perdón, lo voy a decir con letras mayúsculas y lo voy a decir con el corazón abierto, si nos acordamos de verdad los cubanos el hambre que pasamos en Cuba, el hambre que siguen pasando nuestros familiares, las personas en Cuba, créanme que es una razón, para mí es una razón más que suficiente para sentirme feliz en México. No pasamos hambre, no solamente que no pasamos hambre, es que podemos alimentarnos bien, podemos comer como personas dignas, como seres humanos, cosa que en Cuba no pudo ser, no puede ser. La comida está racionalizada. Yo no tengo que en este video irme a un centro comercial, lo he hecho en otros videos, no tengo que ir a un tianguis, no tengo que ir a un mercado para mostrar la comida que existe en México. Los mexicanos y las mexicanas están conscientes de la abundancia que tiene su país, de toda la comida que hay en México, y los cubanos verdaderamente agradecidos y que no olvidamos nuestro pasado, lo sabemos perfectamente. Esta para mí es una segunda razón importantísima, fundamental para sentirme realizado, para sentirme feliz viviendo en México, y lo vuelvo a decir como cubano. No olvidemos nunca ese nombre, no olvidemos nunca ese adjetivo, ese sustantivo, como queramos convertirlo. No olvidemos nunca nuestra nacionalidad. Somos cubanos, venimos de Cuba y pasamos hambre, y en México no. Bueno, y para mí un tercer elemento, una tercera razón para sentirme muy feliz en México, esto es a modo muy personal, es que en México encontré el amor. Tengo a mi esposa, a mi bella esposa mexicana, y créanme que eso es una razón muy importante para que un migrante, para alguien que salió de su país, pues se sienta feliz en su nuevo país. Encontrar el amor, amar y ser amado, créanme que eso de algún modo logra cubrir pues ciertas carencias de afectos, de extrañar, estar al lado de una mujer que amas y que te ama, como es el caso de mi preciosa Pau. Para mí eso es una razón muy importante, y cada día lo agradezco. Me siento bendecido de no solamente haber encontrado tantas cosas bonitas en México, sino además haber encontrado a esta hermosa mujer, a esta bella mexicana que me ha hecho feliz todos estos años que llevo viviendo en México. Y Dios me permita, la vida me permita que esta mujer me siga acompañando durante muchísimos años más. Yo creo que esta es la tercera razón para verdaderamente sentirme un cubano feliz de vivir en México, tener a mi hermosa Pau. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. He querido compartir con ustedes a corazón abierto estas tres razones que considero yo me convierten en un cubano feliz
dichoso, realizado de vivir en México. Claro que la felicidad es muy relativa, claro que la felicidad es muy personal, tenemos que ser capaces de construirla cada día, nos corresponde a cada ser humano, somos los responsables de nuestra felicidad, de nuestro destino, de nuestra propia vida. Yo como migrante, como cubano que reside, que vive en este maravilloso país, siempre lo tengo que decir, llamado México, me siento feliz, me siento muy contento, creo que he tenido la oportunidad de hacer las cosas que he querido, los sueños que he querido en mi vida, y sé que tendré muchísimas más oportunidades de cumplir nuevos sueños. Me faltan cosas por alcanzar. Claro que quisiera que mis padres estuvieran aquí en México, claro que quisiera, de ser posible, que toda mi familia. He tenido que adaptarme, he tenido que insertarme a una nueva cultura, a formas de hablar, de pensar, pero créanme que esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de corresponder con el país que nos recibe, en parte es el secreto de ser feliz si eres migrante. Me gustaría saber todas sus opiniones en la caja de los comentarios, por supuesto, amigos cubanos que residan en México, que nos puedan compartir su experiencia. Eso siempre nos ayuda muchísimo, enriquece nuestro contenido. Todos los amigos de México que nos siguen, lo vamos a agradecer muchísimo. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bueno, y a propósito de estas 3 razones que me convierten en un cubano feliz, voy a hacer alusión porque nos acaba de ocurrir algo muy curioso. Estábamos acabando de grabar en un parque y se nos acercan 2 policías para decirnos que tuviéramos cuidado, porque siempre hay alguna gente malintencionada en los alrededores. Habían varias personas que nos estaban mirando. En Cuba hubiese pasado todo lo contrario, se nos hubiesen acercado para quitarnos la cámara, para decirnos que no podíamos grabar, aunque es un lugar público. Esta es la diferencia entre vivir en un país en libertad y otro país como Cuba que no es libre. Una gran diferencia entre México y Cuba. Y como tengo una razón suficiente para ser feliz, estar al lado de esta mujer, por supuesto, siempre está a mi lado, acompañándome en las buenas y en las malas. Eso que ni qué, mi vida, tú lo sabes. Una razón para ser muy feliz, mi preciosa Pau. Y la posibilidad de darnos ciertos antojitos